Abran sus Biblias, por favor, en el libro de 1 Timoteo, lo que leímos en la lectura. No voy a, obviamente, leer todo eso otra vez, pero vamos a orar y después vamos a ver el versículo 14 y 15 que está al final de esa lectura. Oremos. Dios, otra vez estamos delante de ti pidiendo misericordia y entendimiento, no solo para mí, porque predico, pero por cada uno que está aquí, que oye y entienda. Dios bendice su iglesia y añade su iglesia cada día, de tal manera que podemos gozarnos y ellos con nosotros y nosotros contigo, Señor. Bendice, ayúdame con el español, dirige en lo que hacemos, que seas glorificado aquí entre nosotros en este día. En tu nombre, Señor, pido estas cosas. Amén. 1 Timoteo 3, 14 y 15 dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Ya Pablo andando y está escribiendo una carta y envía la carta, pero la verdad es que espera llegar a verles. Pero dice, para que si tardo, y a veces tardaba, sepa cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. El otro día, preparando el mensaje, me metí en Google y puse, no me acuerdo exactamente, pero puse iglesias cristianas. Creo que es lo que puse, pero dije, pues voy a poner en mis hojas aquí la lista de las denominaciones. Y la verdad, hermanos, no sé dónde piqué y a qué página me mandó, pero empecé a ir y ver la lista, y la lista, y la lista, y no llegué al final. Dije, pues no, ya para qué. La verdad, dije, yo no. Me daba risa y tristeza a la vez. No sé cuántas denominaciones y estías de denominaciones hay en el mundo cristiano ahora. La verdad no tengo idea. Lo que me parece, y yo sé que a lo mejor exagero, a lo mejor no llego. Pero dije, bueno, la iglesia tiene como 2000 años de existencia, ¿verdad? El día de Pentecostés más o menos para acá. Digo, más o menos tenemos 2000 años de existencia la iglesia de Cristo y 2000 denominaciones, uno por año. Y a lo mejor desde el principio no tanto, pero en el último siglo para acá, ahí es cuando sí, si no antes, ahora, el siglo pasado, a este siglo, han brotado denominaciones tras y otro, y la lista en verdad era larga. Y pensando así dije, ¿qué paciencia tiene Dios con nosotros? Si no fuera por eso, ay. ¿Qué paciencia tiene Dios con su iglesia aquí? Y qué duro será el juicio por tanta cosa que hacemos, por nuestro capricho. Sin ninguna duda, la iglesia ha cambiado en esos 2000 años, de lo que era en el día de Pentecostés a la fecha. Nos parece, y parece como que, no sé, a lo mejor desde siempre, pero cuando ya pude entender es cuando ya marco la fecha, ¿verdad? Cuando yo pude entender. Pero me parece que últimamente es mi vida, los últimos 60 años, por decir así, la iglesia
ha mirado la iglesia en el día de Pentecostés? La primera iglesia, la iglesia antigua. Usamos unas palabras, a veces, quién sabe, pero era muy orgánico, muy libre, espontáneo, lleno del Espíritu Santo, milagros, señales, y por lo tanto, perfecta. Y la lucha últimamente ha sido que vamos a copiar o queremos llegar a ser igual que aquella iglesia, porque era perfecta. Pero en la misma Biblia, hermanos, si vamos a Hechos 6, que es el primer lugar, pero en Hechos 6 tenemos el problema, Hechos 6:1, en aquellos días como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración. Deben ser bautistas, ¿verdad? Murmurando. Esa es la prueba que la primera iglesia era bautista, porque murmuraron. No me creen, ¿eh? A veces digo cosas así y temo que me creen. No es cierto, aunque los bautistas sí murmuran. Ay, qué cosa. Pero dice, hubo murmuraciones de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Problemas. Podemos ver que también hubo una solución. No, eso no es problema. Pero hubo problemas. ¿Y qué sucedió? La iglesia empezó a desarrollar, crecer, no de membresía, no de tanta de gente, pero empezaron a poner orden porque hubo un desorden. Algo que no esperaban, algo que no pudieron ver, nadie captó la idea que eso iba a pasar, pero empezó. Y entonces, ¿qué hicieron? Ahora la iglesia no tiene apóstoles predicando, ahora la iglesia tiene diáconos, que antes no tenía. Y ahora la iglesia, no de Pentecostés, porque ya estamos en capítulo 6, no muy lejos tampoco, pero ahora la iglesia no tenía diáconos y ahora sí tiene diáconos. La razón que digo eso es porque la iglesia sí ha cambiado. Y no digo cambiado a lo malo, pero tuvo que cambiar porque había un problema. Y ahora tienen diáconos que antes no había. Dice, no, ya se desviaron de la voluntad de Cristo. No. En Gálatas, capítulo 2, verso 11, hubo ese problema entre Pablo y Pedro. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Andaba mal. No, la iglesia primitiva no era sin problemas. En Hechos 15, y ese es el primer concilio doctrinal que la iglesia tuvo. La primera. Pero hubo problemas, dice en verso 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaba a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Es cierto? Porque el judío tenía que ser circuncidado y a lo mejor el gentil también, porque la iglesia viene de los judíos y esas son las raíces y hay que... Sí, tiene que. Entonces lo que vemos ahora es que se reúnen. Ese es capítulo 15, verso 6. Dice que los ancianos y todos se reunieron para ver el asunto. 15 o 19 a 20 y la conclusión, en fin, en verso 22 a 23. Si llegan a una conclusión y dicen que no, ¿verdad? Ya dan instrucciones, ¿verdad? Que ahora a los gentiles
y que enviaron a Bernabé y Pablo a Bernabé para decir a las iglesias la conclusión. Y la conclusión vemos, dice, por lo cual yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos y fornicación, ahogado y de sangre. Ahí empieza. ¿Qué pasó? La iglesia andaba, pero ahora porque hay un problema que llegó a un judío, seguramente, pues salvo o no salvo, parece que no, pero lleva la idea, si no está circuncidado, no puede ser salvo. Entonces la iglesia, los pastores se juntaron, los apóstoles se juntaron, los ancianos se juntaron y a ver qué, a ver el asunto. Entonces, ¿qué sucede? Salen una doctrina, sale una enseñanza que ahora van a enseñar a la iglesia eso, que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Ahí está. Ahí empezó. Entonces, lo que estamos viendo, hermanos, es que la iglesia, enfrentando las cosas nuevas que la azotaba, trataban con tales cosas. Y poco a poco, la iglesia fue formando la doctrina cristiana, que ahora nosotros, después de 2000 años, ahora tenemos libros, un montón de libros. Como Eclesiastés dice, pues no hay fin de eso. Pero tenemos un montón de libros y escritos y dentro de todas estas cosas, y gracias a los reformadores, Lutero, Calvin, Huss, Wycliffe, Knox, un montón, muchos, a veces nomás agarré unos, entre comillas, conocidos, pero había muchos. Y cada vez tratando de definir más y más la doctrina de la iglesia, su culto y cómo se gobierna. Podemos ver, hermano, si quiere, el hermano José enseña una clase de la historia de la iglesia bastante interesante. Cuando ya enseñe eso otra vez en el instituto, les aviso y le digo que lo toma, porque es muy interesante la historia de la iglesia. Todos sus exámenes y todo eso es otro rollo, pero hay que tomar lo bueno con lo malo. Pero es muy interesante la historia de la iglesia y cómo llegamos al día de hoy. Y no todo es bueno, ¿eh? No todo es bueno. Tenían luchas, como podemos ver. Cuando entró una idea que les parecía, ¿está bien o está mal? Y unos obviamente alegando que no, eso sí está bien. Y otros diciendo, no, eso está mal. Se juntaron. ¿Qué es lo que ahora tenemos la escritura? Y tiene que entender, en el mero principio, la lucha era juntar todas estas cosas de tal manera que ahora lo que nosotros aceptamos como la Biblia, no tenían al mero principio y tenían que juntar estas cartas y examinar las cosas, porque ahora tenemos tales cartas en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento ya por los judíos estuvo, pero el Nuevo Testamento, pues a ver cuáles cosas entran y cuáles cosas no entran. Esa fue una de las primeras luchas que hubo. Para que vea, nosotros, hermanos, somos responsables y entiende bien todo lo que tenemos, y a veces se ahoga uno en, ay, no, tanta cosa. O nomás decimos una Biblia con, déjeme ver, debo de saber, pero mi Biblia no creo que llega a 1000, o cómo está escrita, digo, las hojas y las letras. Quizás si alguien tiene una Biblia con letra grande, tiene más que 1000 hojas. Y nomás viendo la Biblia, 1000 hojas, no, es demasiado. ¿Qué vamos a hacer? 1000 hojas. ¿Y ningún dibujo?
¿Qué hacemos? Pero eso fue la primera cosa. Y ya después, como digo, ya tenemos la escritura. Y ahora, a ver, que ¿eso es cierto o no es cierto? ¿Bíblicamente sí o no? La iglesia tuvo que tratar con eso. Y ve en la historia concilios de esto, y normalmente dan la fecha y el lugar donde fue el concilio de tal, que trataron con ciertas dudas doctrinales o cosas que la iglesia va a enseñar. Eso es la doctrina. Doctrina es enseñanza. Y es la enseñanza bíblica o la doctrina bíblica. Y ahora, ya tengo unos 10 minutos predicando y ya pasamos 2000 años. Bueno, 1900. Ahora llegamos al siglo XX y XXI. Ahora, ¿verdad? Ya tenemos 21 años en el siglo XXI. Bueno, 21 años y medio. Bueno, aquí no. Quizás algunos aquí con nosotros ahorita en ese auditorio no se acuerdan del año 2000. Hay uno que otro que es joven. Los demás, sí, recordamos del año 2000 y cuando iba a acabar el mundo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Que se iba a acabar el mundo. Ya tenemos 21 años desde que se acabó el mundo. Yo creo que estamos en limbo o algo así, ¿verdad? ¿Quién sabe? ¿O que estamos aquí todavía? Pero tenemos 21 años en otro siglo. Con el supuesto deseo de regresar a la forma de la iglesia primitiva. Porque en este siglo dicen, porque la iglesia se llenó de formalidad. Pero hubo problemas, como muchas veces. En el siglo que tenemos, porque no sé si han oído, no sé, hubiera preguntado, pero el término en inglés dicen seekers o buscadores. Y dicen que hacen reuniones para los que están buscando a Dios. Y entonces modifican la reunión de tal manera que es agradable al que está buscando a Dios. El que entra de la calle y oye y es algo agradable para el incrédulo que entra, para que siga llegando. Ahora, no sé qué idea tiene, obviamente, pero eso no es el propósito de la iglesia ni de esta reunión. La iglesia no es que el mundo sea cómoda en la iglesia. Si quiere decir, aunque no lo digo, no es completamente correcto, pero me gustaría que Dios se sienta bien estar aquí, no el mundo. Y Dios y el mundo son muy distintos, no se llevan, hay enemistad ahí. Entonces, la iglesia, lo que sucede con ese programa, tanto así, es que la iglesia de Cristo empezó a llenarse y se ha llenado de gente incrédula, religiosa, por cierto, pero creyentes no son. Y han llegado hasta la dirección de la iglesia, hasta de ser predicadores y líderes en la iglesia. Y estoy hablando en una forma muy general. Pero ya en este siglo XXI, en eso vivimos ahora. Por eso sacamos muchas versiones nuevas de la Biblia. Algunas veces pudo ser que es algo bueno, pero tiene que estudiarlo bien. No solo porque sale alguna cosa y hay mucha publicidad y quién sabe qué. Hay que investigar bien. ¿Ok? No es jugar con la escritura, porque luego cambian las cosas. La idea de una versión nueva debe de pegarse más todavía a lo que tenemos de
escritos no originales, pero lo que son aceptados como escritura. Debe de pegarse más a eso. Pegarse más a eso porque hablamos español y están escritos en griego o hebreo o arameo y no hablamos eso. Entonces, sacamos Biblias para que sean más fáciles para leer, para que el que no tiene interés en Dios pueda leer la Biblia y entender la Biblia, porque lo hacemos más fácil de leer. Ese es mi trabajo. Eso sí es el trabajo suyo, pero mi trabajo directamente es que doy sentido a la palabra. Es lo que debo de estar haciendo. Que les hago entender la Biblia. No cambiamos la Biblia, el texto. Si usted tiene un amigo, está hablando con ese amigo de Cristo y las cosas de Dios, usted ahora tiene ese trabajo. Usted está dando sentido a la Biblia. No es que cambie la Biblia, da sentido a la Biblia. Usted, si quiere decir, use sus ejemplos de hoy, de Colima. Pero no vamos a poner esos ejemplos de hoy y Colima en la Biblia. No es que haya eso es más fácil de entender. Si quiere, compra, y a veces compramos estas cosas, y digo a los hermanos en el instituto que compra diferentes versiones de la Biblia para comparar lo que dice. Porque es una traducción. Pero usamos la 60 aquí, sencillamente, hermanos, para que haya orden aquí en la iglesia. Y eso es a donde voy hoy, que debe de haber orden en la iglesia. Y lo que ha pasado es, en la iglesia moderna, hay más y más desorden. Porque el lema de hoy, o lo que es hoy, cada quien como quiera, cada quien a lo suyo, soy una alma libre, yo siento así, tú sientes de otro modo, y por eso vamos a tener una reunión para que todo se pueda expresar a su modo, a su gusto, como él quiere, como él se siente bien. Como el Espíritu me guió. Hasta eso decimos. Porque hace un tiempo llegamos con como si fuera nueva idea, pero que ahora el tiempo del Espíritu, el Espíritu de Dios. El problema es que ese nuevo Espíritu viene con muchas cosas y tenemos que ahora aceptar la ciencia, tenemos que aceptar la psicología, tenemos que interpretar la Biblia a través de estas cosas. En lugar de decir, la Biblia es la Biblia, y no vamos a meter aquellas cosas en la Biblia. No tengo que decir, bueno, mira, la ciencia llegó a entender que en verdad el mundo tarda mucho en formarse y las criaturas que están aquí por la evolución y unos cuantos billones de años. Porque sabemos que en el griego dice que pues esa palabra que dice día pudo ser que también quiere decir que es una época. Y por lo tanto pudo ser que cada época son millones de años. Y empiezan a jugar. Pero la Biblia dice sencillamente, ¿sabes qué? Mañana y tarde, un día. ¿Entiende eso? Aunque nosotros decimos mañana y tarde, pero dice mañana y tarde, un día. Hizo eso, un día, y mañana y tarde, el segundo día, hizo eso, y aquello, y el otro. Entonces, ¿qué hay? Yo no voy a acomodar la ciencia en eso, porque lo que teme es que usted va a parecer medio tonto porque usted cree en la Biblia. Usted cree la Biblia, y si llega un científico con todos sus datos y matemática y eso y qué y el otro, y yo no sé, no entiendo nada de eso. ¿Tengo que ceder? Que empieza a hablar de psicología y cómo es la Biblia nos enseña cómo es el hombre. ¿Acepta o no acepta?
Ten cuidado lo que mezcla ahí. Pero ahora tenemos el fenómeno, voy a decir, que entró en la iglesia el movimiento del Espíritu. Pablo trató con eso en el libro de 1 Corintios. Tuvo que tratar con ese iglesia porque tenían un montón de cosas. Estaban haciendo cosas muy erradas ahí en la iglesia. Cada capítulo casi trata con por lo menos un error, puede ser dos, que estaban haciendo mal en la iglesia. Estaban haciéndolo. No es como que, bueno, pudo ser que, pues, no. Llega diciendo, dice, ¿ustedes qué están haciendo? De muchas cosas. Pero una de estas cosas era el Espíritu. Pero Pablo alegaba, es capítulo 14, el tema directamente son lenguas, pero en el culto público, de eso se trata. Pablo tratando a veces con la iglesia y gente en la iglesia que lleva el testimonio de la iglesia en el pueblo, pero muchas veces es qué hacemos cuando nos congregamos y qué están haciendo ustedes cuando se congregan. Y aquí pues habla del Espíritu y todo, pero Pablo alegaba, pues mira, es el Espíritu, pero con entendimiento. Pero nos gusta decir el Espíritu, porque el Espíritu no se puede ver y por lo tanto el Espíritu a mí me dijo una cosa y por lo tanto el Espíritu me dijo que voy para acá flotando y a ti te dijo no, pues mira, yo hasta acá me llevó el Espíritu. ¿Cómo? Pues no, así sentí, así fue. El Espíritu me agarró y me llevó y no pude hacer nada. Y Pablo dice, espérame tantito. ¿Qué está haciendo? Si va a alabar a Dios, sí, con el Espíritu. Y da cuenta aquí, hermanos, en 1 Corintios 14, especialmente, la palabra Espíritu, si me acuerdo bien, aparece 5 veces. En español, la primera vez en español tiene mayúscula, que pudo ser que está tratando de decir algo del Espíritu Santo. En inglés, todos son minúscula, que está hablando del Espíritu tuyo. Y el espíritu del profeta está sujeto al profeta. No con esas cosas raras. Porque vamos con esas cosas raras, vamos tirando la Biblia a un lado. Ah, no, eso fue en la iglesia primitiva. La iglesia primitiva tenía sus problemas tal como hoy tiene sus problemas. ¿Qué hay? Dice verso 14 de 1 Corintios 14, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Lo dice un poco sarcástico Pablo. Porque ni te sirve a ti en tu lugar ahí orar en el espíritu cuando no te entiendes. ¿Sabe qué? Cuando no me entiendo, cuando me estoy orando y me voy durmiendo a la vez. Y especialmente si yo estoy orando en voz alta con mi esposa, ella empieza a reírse de mí porque nadie se entiende. Ni ella no puede hacer, dice cosas medio mal. Digo, no tan doctrinado en la blasfemia, pero empezamos a hablar tonterías porque se me fue el entendimiento, ¿verdad? Porque como algunos de ustedes ya se durmieron, entonces se les fue el entendimiento ahorita también. Ya se les fue, no saben lo que estoy diciendo y cuando se despierta, eso es lo que capta. Y luego sacan las cosas y dicen, el hermano dijo eso. No es cierto. Tendrás que ver el video,
Porque lo que pasa, hermanos, si buscan Marcos 12:30, dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Oh, sí, el amor, el amor, el amor. El amor. Amo a Dios con todo mi corazón, con todo de mi alma y con toda tu... ¿Qué? Entendimiento, su mente. No somos hindús, no somos del oriente, que nos cruzamos aquí las piernas y nos sentamos. Volando una mosca por ahí. Y vacía la mente, no piensa en nada, no, vacía la mente, mira. La Biblia nunca dice que vacía la mente, más bien Dios dice, estudian, entienden. Y aquí dice, si quieres amar a Dios, tiene que usar su cabeza. No es, mi espíritu. Las dos cosas son necesarias. Acabo al final del capítulo, en verso 40 dice, pero hágase todo decentemente y en orden. Eso es decir, que si salimos que ya no es decente o ordenado, estamos mal en nuestro culto en la iglesia. Estamos mal. En nuestro texto dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, pero para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. No es como quiera. No es como, el Espíritu nos guió y quién sabe qué. No. Lo que es que Dios nos enseña cosas. Y dice, no, pues la Biblia no dice de la escuela dominical o un culto en la mañana, en la tarde, da a las 12, a las 11, No, dice, sí, tiene razón. Si ese es el argumento suyo, sí, no dice eso. Sí dice del primer día de la semana, si quieres saber. Los sabadistas no tienen, si quieren ser judíos está bien, pero si quieres ser cristiano, dice que la iglesia primitiva se juntó en el primer día de la semana. Eso es, en nuestro idioma y calendario, es domingo, aunque están cambiando los calendarios para poner lunes, ¿verdad? Pues ahí andamos. Ya ve cómo somos. Ya los del séptimo día tendrán que empezar a congregarse en domingo, porque ya en unos décadas más adelante, el primer día va a ser lunes y entonces domingo será el séptimo día. Somos más que locos, ¿eh? ¿Qué es la iglesia? Primeramente, ¿qué es la iglesia? Hemos hablado de la iglesia y vamos a hablar de la iglesia. Dice, es la casa de Dios viviente. En la escuela dominical tocamos el punto, porque ahí estaba Dios y su presencia descendiendo sobre el cerro y sembraba y el humo y todo eso, y se espantaron la gente, porque es Dios viviente. No es un mono que sacas del cajón y lo pones y luego lo sacude tantito y luego lo guarda otra vez y lo olvides. Dios vive. Y tú vives porque Dios vive. Entonces, la iglesia tiene que conocer a su Dios. En primer lugar, porque hermanos, si hacemos un examen a los cristianos de hoy y preguntamos, escríbeme en una hoja cómo es Dios, a ver qué dicen. Un barbón en las nubes, que tiene muchos ángeles que manda para hacer cosas aquí en la tierra. Bueno, hasta que Apocalipsis, el anciano de días, ¿no?
un barbón ahí sentado. Pero ¿cuántos dirán eso? Dios Padre, Hijo, el Espíritu Santo. Ya choqué. Ya choqué. No, usted chocó con la Biblia. Si el Hijo no es Dios, el Hijo es impostor, como dicen los judíos. Si el Hijo no habló con el Padre, ¿con quién habló? Es que no podemos jugar con la cosa. El Espíritu Santo es un poder, no, es persona. No vamos a tomar tiempo para ver eso. Hay libros acerca de eso que me es difícil entender, a lo mejor, pero es bastante importante entender lo que es Dios, Padre, Hijo y el Espíritu Santo. No sé si digo bien la palabra, pero es solitario. Dios es sencillo. La doctrina es bastante hermoso. Hay que estar sentado ahí pensando, pero Dios es sencillo. Dios no tiene partes. No puedes tumbar un dedo de Dios. Dios es espíritu. No tiene partes. No se divide. Su esencia es eterno y no se puede dividir. Es supremo, soberano, inmutable, santo, todopoderoso, fiel, bueno, paciente, lleno de gracia, misericordia, omnisciente y omnipresente, para mencionar algunas cosas. Es nuestro Dios en el templo, es nuestro Dios que cuando andamos en la calle o estamos en la casa, donde quiere que estemos, es nuestro Dios y eso rige nuestro comportamiento, no solo en la iglesia, pero le voy a decir una cosa, en la iglesia, cuando se congrega la iglesia en un templo como este o donde sea, es una reunión especial. Es algo especial. No es como que, ese es el problema de hoy. El cristiano dice, pues yo puedo alabar a Dios en el río. No lo haces, pero alegas. Porque cuando vas al río, ni pienses en Dios. Bueno, quizás si va pescando, dice, ay Dios, déjame sacar un pescado. Pero eso es todo. No tenemos esa libertad. Soy libre, puedo alabar a Dios aquí en la Iglesia Bautista de la Gracia, puedo hacer eso y en otra semana voy a otra iglesia, otra semana voy a otra iglesia, otra iglesia y otra iglesia, y porque todas las iglesias son iguales y puedo andar donde yo quiero. No, eso no es bíblico. La Biblia no habla de eso. Es la iglesia, la casa de Dios viviente. Y hay una manera de comportarnos aquí. Nos comportamos aquí, dice, es porque Dios está aquí. En el sentido que hay una luz ahí por un rincón o atrás de mí o alguna cosa así, no. No andes buscando cosas. Dios está aquí porque su iglesia se congrega aquí. Y donde hay 2 o 3 de ellos, ahí estoy yo en medio de ellos. Por eso Dios está aquí, porque su iglesia se congrega aquí y su iglesia se congrega aquí con el deseo y el ánimo de congregarse en la presencia de Dios y alabar su nombre. Por eso venimos. Pero luego dice, y voy rápido, pero luego dice columna. Un ejemplo bíblica que vino a mi mente era, si se acuerda de Sansón,
cuando murió. Pide que el muchacho le lleva donde puede tocar las dos columnas que sostenían la casa, ¿verdad? Y pues él empujando tumbó tal casa y pues ahí sabe la historia. Y murió él y murieron, no sé, unos 4,000 filisteos también. Un montón. Pero nos da la idea de lo que es esta idea de columna, que es algo necesario, principal, fuerte, indispensable. Si fuera cualquier cosa, y me acuerdo cuando tumbamos este tejabán que tuvimos ahí, tenía palos de palma que las termitas estaban comiendo, y a veces tumbamos uno y no se vino a la casa porque la verdad es que ese palo no estaba sosteniendo nada, no era tan importante. Pero ya llegamos a un palo y bien sabemos, si tocamos ese palo se viene todo. Era bastante necesario, estaba sosteniendo todo. Y cuando habla de la columna, esa idea tenemos, que estamos hablando de algo indispensable. A veces la gente les gusta y tienen esa idea. La iglesia de Cristo, la iglesia, a ver si les asusto o no. La iglesia católica, no romana, pero católica. ¿Sabe qué es una iglesia católica y no romana? ¿Supieron de eso? Esa iglesia es una iglesia católica. Ya en el internet ya me apagaron, ¿verdad? Ya, me equivoqué. ¿Dónde estamos? Pero no es romana. Solo quiere decir que es del cuerpo de Cristo. Universal, si quiere decir así. Es otra palabra que usan. La razón que dicen eso es porque obviamente en la semana que viene o la otra semana, no me acuerdo, dije a los hermanos, porque hablamos de vacaciones, y dije, pues vamos de vacaciones. Y mi consuegro, así le llamo, no sé si es correcto así, pero me dijeron, el suegro de Benjamín, que es el pastor de la iglesia, me invitó a predicar. Y dije, me tuvo misericordia, porque si no predico no sé qué voy a hacer. Entonces voy a predicar en la iglesia, no esta, pero en la iglesia de Dios en Seffner, Florida. Pero es una iglesia, son hermanos míos, tuyos. No les conoce, yo les conozco y les conozco a ustedes. Son hermanos tuyos, creen como ustedes creen. Es la iglesia de Cristo. Y muchos les gusta, mira, yo soy de la iglesia de Cristo, yo estoy porque soy de la iglesia de Cristo, donde quiera que vaya, y que pues llevo otro hermano conmigo y Dios está con nosotros. La iglesia invisible, universal, católica, se encuentra en la iglesia local. Es una iglesia local, hay una localidad, físicamente estamos aquí. No andan en el espíritu sin el cuerpo, aquí andan. ¿Verdad? ¿O alguien aquí es fantasma? Mira, le voy a decir una cosa, son las 12:20. Las fantasmas no comen. Ya no quieres ser fantasma, ¿verdad? Porque tienes hambre. Y por el hambre que tiene, ya es prueba que fantasma no eres. O espíritu. Eso es bíblico, ¿eh? Cristo dijo eso, mira, dame de comer, yo no soy espíritu, dame de comer, los espíritus no comen. Hay que ver lo que la Biblia dice. Pero dice que también es un baluarte. Baluarte. Esa es una parte de una fortaleza. El baluarte es lo que sobresale del muro. A veces en la esquina, aquí, muchas veces para poder tirar a la gente que están aquí o acá, que están atacando el muro. O la torre que está en la esquina o aún entre esquinas. Es el baluarte. Es un lugar bastante fuerte para proteger lo demás. Y dice que es el baluarte ahí. Y entonces la iglesia de Dios tiene la responsabilidad de cuidar, proteger y proclamar la verdad de Dios.
¿Qué es eso? Eso es la verdad de Dios que tenemos. Eso es lo que la iglesia debe de defender y proteger y clamar ahí en la calle o anunciar en la calle. Es la palabra, no la historia tuya, no la parábola tuya, la escritura tal como es, conforme a su contexto, usándolo correctamente para que no tenga vergüenza. Eso es lo que llevamos, eso es, nada más. Es el libro que predicamos, no ningún otro libro. Aunque menciono Calvin o Lutero o algo así, pues qué bueno que dijeron aquello. Pero ellos, como todos, han dicho cosas que no están conforme a la Biblia. Son hombres y fallan. Predicamos la Biblia. Es como 2 de Pedro 1:19. Es la palabra profética más segura que tenemos. No es que, pues, yo me acuerdo, creo que me acuerdo. Dice así. Sí, dice así. Sí, dice así. Y puedo regresar y ver el contexto. Y puedo examinar bien lo que es el contexto y lo que viene después para ver si estoy jugando con la Biblia o estoy hablando bien de mi Dios, porque esa Biblia es el testimonio de nuestro Dios a la humanidad y es la verdad eterna de Dios. Por eso no cambia, porque Dios no cambia. Y es la responsabilidad de la iglesia. Esta reunión en domingo en la mañana, a veces si alguna persona me pregunta, bueno, ¿cuándo tienen reuniones? Y yo sé que pues quieren ir al río en la mañana. En la tarde yo puedo ir. Yo no digo que no venga en la tarde, lo que ha sido una bendición para mí, lo que el catecismo que están enseñando los hermanos, ha sido una bendición para mí. Han hecho bien. Pero la reunión principal, porque tiene que entender una cosa, la enseñanza que doy, la predicación que doy, es una parte de congregarnos aquí. Otra parte, hermanos, es que cantamos, que alabamos a Dios, que glorificamos a Dios con nuestra voz unidos, cantando, que oramos y pedimos a Dios y reconocemos el poder y la majestad de Dios en nuestra oración también. No solo la predicación, que ustedes se ven y platican y cómo está y qué tal, y sigue enfermo, sigue bien, o está mejor, o esa es parte de la reunión. La reunión de la iglesia es bastante importante. No es cualquier cosa. La iglesia no es opcional. Enviaron gente a la iglesia para poner en orden las cosas. Hermanos, es demasiado importante lo que estamos viendo. En Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Todos se enferman de vez en cuando. Y no están. Pero no es su costumbre, entiende costumbre, ¿verdad? No es que un día en la iglesia y 3, 4 fuera. Un día tiene costumbre de hacer otra cosa, no a la iglesia. La iglesia es, bueno, no tengo otra cosa que hacer, no hay otros compromisos, nadie me invitó a desayunar ni comer, pues voy a la iglesia. Ya me desperté a la hora, pues ya me desayuné, pues ¿por qué no? Pues voy a la iglesia. Ya son las 11, no es una cosa tan temprano ni nada, entonces ahora me acomodo, voy a la iglesia. No entendemos, hermanos, Dios está hablando. No, dicen, tú eres el pastor y por eso está diciendo eso. Bueno, si fuera mi palabra, si Hebreos 10:25 es mío, está bien.
es mío. Pero si no escribí el libro de Hebreos y decimos que eso es la palabra de Dios, no es opcional. Congregarnos no es opcional. Dice, bueno, pero si no voy a la iglesia, ¿voy a ir al infierno? Les gusta la pregunta porque tengo que decir que no, ¿verdad? ¿Ya ves? No tan importante. Yo no soy Dios. Pero tú como yo tenemos ciertas cosas, ideas, mi lista. Y digo, ¿esa persona es cristiana? Y luego tú sacas tu lista mental, ahí está, y dice, sí. O dices, no creo. ¿Verdad? Cada uno hace eso. No sé qué lista lleva, no sé dónde saca sus ideas, pero cada uno tiene esa lista. La Biblia tiene esa lista también. La Biblia me dice lo que es un cristiano. Me dice cómo identificar a un cristiano. Porque ni tú puedes ver mi corazón, ni yo puedo ver el corazón tuyo. Pero por los hechos tuyos y las palabras tuyas, me vas dando la idea de quién eres. ¿Verdad? Y haces lo mismo conmigo o con quien sea. No me juzgas mal. Dice, no debemos juzgar. Si tú juzgas y que dice que no debe de juzgar, tú eres muy duro y muy feo y Dios te va a juzgar porque tú estás condenando a la gente. Pero juzgar en el sentido de que es cristiano o no, debes de hacer eso. Te doy un ejemplo. Tiene un hijo que es unos 5 años y tú quieres salir con tu esposa y no vas a llevar el hijo. Entonces, ¿qué dices? Bueno, vamos a buscar a alguien que cuide a nuestro hijo mientras salimos a cenar. ¿Verdad? ¿Le ha pasado? Agarra quien sea para cuidar a su hijo. Yo no. ¿Qué haces? No, mejor que sea su abuela, su abuelo, pues, alguien, pero que le conozco. ¿Verdad? No cualquier va a hacer eso. ¿Ve que juzgaste? ¿Por qué? Porque te importa mucho su hijo. Juzgó. Le voy a entregar las cosas de Dios en su mano. Si las cosas de Dios son preciosas para mí, no entrego esas cosas a quien sea. Leímos en el texto ahí en 1 Timoteo 3 acerca del pastor o el obispo y los diáconos, ¿verdad? Y dice requisitos para que sea uno u el otro. Y en el diácono dice que puesto a prueba primero. ¿Por qué? Porque no va a dejar eso con quien sea. Juzgaste. La Biblia te dice que debe de. Entonces no me juegas con las cosas. Porque si vemos el contexto que rodea, verso 25 en Hebreos, mantengamos firme, verso 23, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Si hablamos de la profesión de fe. Porque fiel es el que prometió. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. La profesión de fe bíblica no es que oraste una oración.
No, yo hice mi profesión de fe. En la Biblia no dice así. Dice, y no mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. ¿Cómo es que tú estuvo firme en su oración? No tiene sentido. Está firme en su modo de vivir. Por eso oyes gente orar y luego dice, yo creo que no es cristiano, yo creo que no era sincero. Así decimos. Entonces, ¿qué hacemos con su profesión? Lo echaste en la basura, parece. Bíblicamente vemos la profesión. ¿Cómo anda esa persona? ¿Cómo vive? Demuestra que es cristiano. Esa es su profesión de fe, su forma de vivir, viviendo la vida nueva que tenemos en Cristo. Luego dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Cómo vas a hacer eso? Aquí. Porque el verso 25 es no dejando de congregarnos. ¿Por qué? Porque cuando no me congrego, deja ver que soy bien egoísta. ¿Por qué no vino? Porque no quise. ¿Por qué viniste? Porque quise. ¿Es egoísta o no? ¿Quién es el primero? Yo. A mí no me importa Dios. Yo quise venir y no quise venir. Por eso estoy y no estoy. Y esa es mi costumbre. Pero ¿cómo vamos a cumplir con esta esperanza o esta profesión de la esperanza, tomando en cuenta a los demás, tratando de estimular al amor y las buenas obras? ¿Cómo hago eso? Aquí. Por eso es la razón que nos congregamos, para animarnos unos a otros. Verso 26, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar los adversarios. Porque cuando un cristiano, según 1 de Juan, cuando un cristiano no quiere congregarse, cuando Dios dice que debe de congregarse, no es opcional. Si quieres congregarse, congrégate. ¿Dónde en la Biblia dice eso? Dice, congrégate. Sea fiel. No es opcional. ¿Por qué? Porque en la listita de cosas que hay, y mejor que hablamos de la Biblia, si no es fiel en la iglesia, aquí no va a hacer nada. No, hermano, pero ¿no es fiel? Yo no sé. ¿Qué va a decir? ¿Quién sabe? No es fiel. No sé qué, no tengo idea de qué cree. No tengo idea. Yo creo como tú. ¿Y qué es lo que creo yo? ¿O eres adivino y ya te metiste en mi cerebro y ya sabes lo que hay? Yo no voy a terminar el mensaje, pero en la iglesia debe de haber orden. Dice eso. Ya leímos, 1 Corintios 15. Hacer todo decentemente y en orden. La iglesia hoy en día ha tragado una idea equivocada. Y si es formalidad o formal, es malo. Y si es espontáneo, es bueno. Porque lo espontáneo viene de mi corazón. Porque dice en el diccionario que eso es voluntario. O de mi propio impulso. Eso sí nos mete en problemas, mis propios impulsos. De mi espíritu. Que me está provocando a hablar en la iglesia sin entendimiento.
1 Corintios 14, con su problema de gente hablando en la iglesia en otro idioma no entendible, echando la culpa al Espíritu Santo. Porque formal, dice, que tiene formalidad. Formalidad, escucha lo que es exactitud, y lo que sigue es terrible. Para muchos de ustedes ya están condenados con esa palabra del diccionario. Formalidad es exactitud. 2, temo de decirlo, puntualidad. Llego cuando llego. Oye, Dios me conoce. Sí, bien sabe qué tipo eres. Puntualidad. Cuando empieza la reunión, está en cada folleto, está en el Facebook, está en el YouTube, está en no sé dónde, donde todos andan. Consecuencia en las acciones. Dije a los hermanos el otro día, la iglesia de 2021 es la iglesia de hippies. Yo soy de la época de hippies. ¿Sabe lo que es eso? Es la gente que se enfadaron de la estructura social y dijeron, nos vamos. Y hacen su colonia por ahí. Y pues yo vivo con una mujer por un rato y luego con otra mujer y otra mujer, droga, lo que sea. Es el hippie, el espíritu libre. Hacemos lo que queremos, cuando queremos. Y cuando no, no. Trabajo cuando quiero, no trabajo si no quiero. Todo libre, todo. Y eso entró en la iglesia. Entró en la predicación, entró en la música, entró en el culto, entró en nuestra alabanza, nuestra adoración a Dios. Y que el resultado es que, bueno, el dicho mexicano es que cada cabeza es un mundo, pero la Biblia dice que todos nosotros nos conformamos a la imagen de Félix. La imagen del hermano Gregorio. Hermano Gerardo. ¿La imagen de quién? De Cristo. Mencioné creo que 3 hombres. Son diferentes. De aspecto son muy diferentes. La esposa del hermano Gerardo o del hermano Gregorio o del hermano Félix no se equivocan, no van con el otro, no se equivocan. ¿No? El hermano Gregorio es como yo, no tiene nada. El hermano trae. El hermano, pues ahí está, medio yendo. Pero no se equivocan las esposas, saben quién es. No son como los bebés, que a mí me gusta que cuando, por ejemplo, Renata ahí anda caminando y luego agarra la pierna mía. Me gusta eso, pero luego mira para arriba y dice, ay, eso no es mi papá, ¿verdad? Y como que, y se va buscando a él. Pero no somos niños. Debemos conformarnos a la imagen de Cristo. Eso es lo que la iglesia es eso. Estamos buscando conformarnos, que cada uno dice, no, Dios no pide robot. No. Pero pide gente que cada uno ha sido conformado a la imagen de Cristo. No, robots no son igualititos o los clones, como dicen. No son ustedes. Pero como dijo un predicador,
tampoco eres tan libre como crees. ¿Has sido comprado? Dios en su sabiduría, ¿sabe lo que hizo cuando te salvó? Cuando Dios te salvó, si eres miembro de tal iglesia, ¿qué decimos? Espiritual o universal o ¿qué? ¿Quién sabe qué? Si eres hijo de Dios, si eres del cuerpo de Cristo, sí, Dios te colocó en una iglesia. Porque eso es el cuerpo de Cristo. Y tú dices, yo soy del cuerpo de Cristo. Entonces, su presencia, su vida, lo que tú haces, y no leí, lo tengo ahí, pero no quiero lagar más. Lo que la Biblia dice acerca de, nuestra confesión de fe dice de la Biblia y nuestro comportamiento conforme a la Biblia. Hermanos, no somos libres, hemos sido comprados por la sangre de Cristo para que cada uno sea hecho conforme a la imagen de Cristo. Sí, para que cuando entre el mundo dan cuenta de una cosa: eso no es el mundo. Porque entraron aquí, hermanos, no buscando más del mundo. Salieron del mundo porque quieren ver algo diferente. Y es lo que el mundo debe de ver cuando entra a la iglesia, en las reuniones, debe de ser algo diferente. O no sirve de nada. No sirve de nada. Nuestra meta en lo que hacemos y lo que haremos aquí es separarnos del mundo, pegarnos más y más y más a la Biblia y haciendo la voluntad de Cristo conforme a la palabra que tenemos. No conforme a mi parecer, o el parecer de hermano Félix o de Rafa. No. Tendremos el mismo sentir en Cristo. Si usted vino del mundo hoy y huyó de allá por el desorden que hay un orden aquí y el orden está puesto por Cristo y seguimos a Él y solamente a Él. Si usted no conoce a Cristo, si usted no tiene la esperanza de vida y vida eterna, yo le invito a conocer a Cristo. En un momento vamos a cantar, voy a orar y cantamos el último himno. Si tiene alguna duda así que está apretando tanto, levanta la mano y alguien se acerca y le ayuda con la duda que tiene. Si ha entendido bien de Cristo, clama a Él, porque es lo que tiene que hacer, es clamar al Salvador de pecadores, quien es Cristo. Yo no soy. No hablas conmigo, no pasa por aquí. Usted tiene que tratar con Dios como los judíos que tenían miedo. Usted tendrá que tener el valor de hablar con Dios, porque es directo con Él. Pero le invito, no se quede con la duda que hay en el corazón y mente suya. Ven a Cristo. Les pido que se pongan de pie y vamos a orar. Padre Celestial, hemos visto tantito de lo que es la iglesia tuya y creo en una forma no muy perfecta. Pero nos gustaría perfeccionarnos en verdad, aunque no llegamos a la perfección, pero nuestro deseo es porque eres perfecto y llevamos el testimonio tuyo en este mundo y de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No queremos confundir el mundo, no queremos parecer que es otro cueva del mundo, sino es una iglesia del Dios vivo. Y aquí hay poder salvar su alma, no por nosotros, sino por ti, Señor. Y que podemos gozarnos en ti y que podemos tener comunión uno con el otro y todos con Dios. Dios, ten misericordia de nosotros, aviva tu iglesia, bendice hasta la ciudad de Colima con la presencia tuya. Y sí, Señor, si hay alguien aquí
sea una persona que entra por primera vez o una persona que tiene años llegando y ha dado cuenta que no es hijo tuyo, que hoy dobla su rodilla y clame a ti por la salvación de su alma. Dios bendice, cantando el último himno, alabando el nombre tuyo y buscando cómo servirte. En tu nombre, Señor, pedimos. Amén.